En primer lugar, quiero agradecer al primer Congreso Internacional Nodos del Conocimiento la aceptación de mi ponencia que lleva por título Grandes maestras, grandes obras, bajo el dictamen del relato hegemónico masculino. Diversos estudios desarrollados por una serie de historiadoras feministas en la década de los 70 del siglo pasado hubieron de contribuir a una reformulación teórico-crítica del mundo del arte tradicional, estableciendo un cambio de paradigma. Estos trabajos, como subraya de Diego, trataron de generar un corpus en el cual lo ignorado por el discurso establecido pudiera ser inscrito en una narración paralela que rescatara aquello que el relato hegemónico apartó estratégicamente, con el fin de establecer un canon en función de sus propios intereses. Precisamente la historiadora del arte norteamericana Linda Nosling, en su pionero artículo ¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas?, efectuaba una reflexión sobre las grandes maestras y su exclusión de la historia del arte. Tratando de dar una respuesta vinculada a cuestiones sociológicas, entre ellas la falta de oportunidades, se cuestionaba si el padre de Picasso hubiera estimulado de la misma manera aquellas actitudes innatas hacia lo artístico en una niña. Resulta obvio que las propias circunstancias vitales que han rodeado a la mayoría de mujeres creadoras han dificultado su arduo recorrido por alcanzar el codiciado estatus del éxito, en un contexto cuyos parámetros venían dictaminados desde el territorio de lo masculino. En el campo de las artes visuales, las mujeres no participaron en un régimen de igualdad. Más allá de ejercer como musas o modelos y no en su condición de pintoras, fotógrafas o escultoras, su rol más común recayó en el de subalternas de sus progenitores varones, amantes, cuñados o maridos, cuando no el de desempeñar prácticas ligadas al anonimato permaneciendo en la sombra arrolladora de los demás artistas, con el fin de no ser identificadas como mujer, quedando totalmente al margen del sistema del arte. La imposibilidad de recibir una formación académica de calidad les habría de impedir a priori traspasar esas fronteras infranqueables que las condenaba a la invisibilidad. Esta diferenciación sustancial entre el papel desempeñado por los hombres y el lugar otorgado a las mujeres en el escenario artístico de finales del siglo XIX y principios del XX procede en realidad de un posicionamiento ideológico, conduciendo a cuestionarse qué condiciones culturales, materiales, sociales y económicas han impedido a las mujeres acceder al Olimpo de las artes. En los últimos años se ha producido una recuperación del papel de la mujer en la historia del arte. Algunas exposiciones, como la de Linda Nosling, Women Artists, o Lea Virginie, la otra mitad de la vanguardia, se convirtieron en auténticos hitos a nivel internacional. Estas iniciativas se complementaban en la escena artística con trabajos como los de las Guerrilla Girls, cuyas acciones desde 1984 cuestionaron la presencia femenina en el arte y los museos. Continuando esta línea de actuación iniciada en la década de los 70 y 80 del siglo pasado, a nivel nacional cabe destacar Fuera de orden, muestra que reflexionaba sobre el papel de las mujeres en las vanguardias artísticas españolas, celebrada en la Fundación Mafre en 1999, siendo la primera institución en incidir sobre el tema, y en 2008 con Amazonas del Arte Nuevo. Esta muestra reunió por primera vez a mujeres artistas de diferentes nacionalidades, representativas de distintos movimientos y estilos entre el periodo que abarcaba 1880 y 1950. Algunas de ellas eran prácticamente desconocidas y su obra, en algunos casos, a pesar de su indudable valor, jamás habían sido expuestas en España. 12 años separan esta muestra de la exposición invitada Fragmentos sobre mujeres, ideología y artes plásticas en España, inaugurada en el Museo del Prado el 6 de octubre de 2020, no estando exenta de cierta polémica. Precisamente la Red de Investigación en Arte y Feminismos y Mujeres en las Artes Visuales son dos de las asociaciones que han criticado la muestra y que han explicado sus razones en comunicados que a su vez han firmado un considerable número de investigadoras y expertas. Invitada, como puso en evidencia la profesora de la UAM, Rocío de la Villa, en un artículo en El Cultural del Mundo, constituye dos exposiciones en una. La primera parte expone obras de pintores cuya iconografía ilustra los imaginarios misóginos del XIX.
La segunda rescata de los almacenes del museo y sobre todo de sus depósitos en museos provinciales e instituciones públicas las piezas de algunas artistas mujeres de aquella centuria. Esta segunda parte tiene un valor subsidiario dentro de la muestra, presentándose casi como un añadido que estratégicamente justifica la exposición. Otra de las lagunas más sustanciales de este proyecto museístico radica, en palabras de Isabel Tejeda, en la escasa representación de artistas que trabajaron entre finales del 800 y 1931. Que solo haya un cuadro en la exposición de Luisa Vidal o de María Roeset y ninguna pintura de María Blanchard, Maruja Mayo o de Ángeles Santos ilustran el argumento de la profesora titular de la Universidad de Murcia. Estas artistas, que ya no estaban tan situadas en los márgenes del pensamiento estético de la época, sino que buscaban una posición de centralidad en el tablero artístico de ese periodo concreto, solo se muestran parcialmente en el catálogo, pero no en la exposición. La exposición hace prácticamente caso omiso a la modernización de los lenguajes artísticos en España, concretamente en el ámbito donde estas importantísimas creadoras hicieron relevantes aportaciones. Ni tan siquiera el cartel promocional utilizado para invitadas que cuelga sobre la fachada del museo es el cuadro de un artista. La imagen utilizada para su difusión habría de ser el retrato pintado por Carlos Berger de una femme fatale, un tópico misógino. A esta cuestión habría que añadir ese tropiezo inesperado que obligó a la entidad a retirar la obra que abría el recorrido. El Museo del Prado decidió descartar una pintura de las 134 que conformaban la exposición invitadas ante las evidencias proporcionadas por Concha Díaz Pascual de que tanto el título de la misma como su atribución eran erróneas, cuya verdadera autoría no corresponde a Concepción Mejía de Salvador, sino al pintor Adolfo Sánchez Mejías. Llegando casi al final del recorrido, se muestra cómo las artistas estaban limitadas a demostrar sus virtudes en géneros considerados desde entonces de menor importancia, como el bodegón o la miniatura. Pero no se muestra la otra cara de la moneda, que también existió. El avance que supusieron, por ejemplo, asociaciones tan importantes como el Liceum Club Femenino en la consecución hacia la igualdad en la cultura. Dada la limitación del tiempo establecida en esta comunicación, nuestra atención habría de enfocarse sobre una serie de artistas pioneras en el tránsito a la modernidad, vinculadas de alguna manera a la citada muestra expositiva. En el siglo XIX comienza una alfabetización artística que abre a las mujeres los caminos del talento, es decir, la posibilidad de entrar en el mundo del arte no por genealogía familiar, sino a través de escuelas o mediante una formación accesible con reconocimiento y visibilidad. La presencia femenina en la construcción del arte moderno entre finales del siglo XIX y primeras décadas del XX resulta bastante más amplia, variada y representativa de lo que parece a primera vista. Sin embargo, excepto algunas gloriosas excepciones, han quedado empañadas por el omnipresente canon masculino. Josep Casamartina se cuestionaba en las páginas del catálogo de la exposición Amazonas del Arte Nuevo cuántas obras se necesitaban para ser un gran artista. Quizá muy pocas, siempre que sean decisivas, como en el caso de Piet Mondrian o Marcel Duchamp, pero también de algunas de las creadoras presentes en esta comunicación, cuya selección se ha basado en un discurso insertado en la evolución de los lenguajes de la modernidad. Como uno de los precedentes fundamentales de la emancipación de la mujer en el ámbito artístico, cabe situar una serie de artistas que empezaron a trabajar en pleno siglo XX con grandes dificultades para lograr imponerse en un mundo dominado por los hombres y en el que, entre otros hándicaps, les era vetada la entrada en las escuelas oficiales y el acceso a estudios superiores. Esta presentación arranca con un conjunto de autoras que desde finales del siglo XIX hasta la década de 1900 se encontraban en activo y fueron pioneras con su presencia en las grandes exposiciones y también en los salones independientes y en las entidades nacidas para promocionar un nuevo arte. Hasta finales del siglo XIX, como recoge Estrella de Diego,
Las opciones para conseguir formación artística básica se limitaban al ingreso en una de las escuelas de arte y oficios o para las clases más acomodadas, en una escuela para señoritas. Para profundizar en la técnica había que recurrir a clases particulares o, a partir de 1878, ingresar por concurso en la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado de la Academia de San Fernando. Hasta 1893, incluso en esta escuela, las mujeres no tenían acceso a las clases de anatomía pictórica y colorido y composición, y tampoco les estaba permitido pintar modelos desnudos. El contexto de dificultades y limitaciones a las que se podía someter no solo a la mujer en su rol de artista, sino también a su formación y desarrollo de sus capacidades creativas, es el protagonizado por la pintora granadina Aurelia Navarro Moreno, contemporánea de Picasso, cuya prometedora carrera artística se vio truncada por la presión social, dejando de participar en las exposiciones nacionales y, en consecuencia, desapareciendo progresivamente de los círculos artísticos andaluces. La pintora no solo se atrevió a participar en las muestras oficiales imprescindibles para obtener la visibilidad que buscaba todo artista con ciertas ambiciones, sino hacerlo con un tema tabú, el de la representación de un desnudo. Concretamente, con su obra Desnudo femenino, en el que rinde homenaje a la Venus del Espejo de Velázquez, presentada en el certamen de 1908, obtuvo una tercera medalla, generando cierta expectación entre una parte de la crítica. Si bien fue reconocido su mérito, la percepción sobre su obra no estuvo exenta de comentarios tintados de machismo por ser la autora de esta sensual imagen femenina, una mujer. Recientemente se ha hecho notar, a partir de una serie de investigaciones llevadas a cabo por Madalena Illán y otros autores, tanto el éxito de esta creación como la polémica generada en torno a ella. El abrupto fin de su carrera artística se tradujo en el abandono de la vida secular para ingresar en la Orden de las Adoratrices en Córdoba. El entorno social del que procedía la mayoría de las mujeres que decidían ser artistas resultó determinante. Por lo general, la práctica del arte solo era visible si las artistas procedían de familias involucradas en el mundo del arte y la cultura o se movían en los entornos intelectuales de la alta burguesía. Un caso opuesto al citado es el de la creadora nacida en un entorno familiar de artistas como la escultora Elena Sorolla, que creció en un ambiente eminentemente receptivo. Sorolla formó parte, además, junto a su hermana María, del Liceum Club Femenino, un círculo de mujeres cultas con cierta presencia en la esfera pública española anterior a la Guerra Civil de 1936, que fomentaba el sentido de la colectividad femenina. Si bien exigía para acceder a él que las futuras socias hubieran cursado estudios superiores o destacado en las artes, las ciencias u obras sociales, cuestión que de entrada situaba sus iniciativas en un determinado estrato social. Por otra parte, la formación en bellas artes de la que se llegaron a beneficiar las artistas procedentes de entornos aristocráticos les permitió superar las barreras que encontraban sus coetáneas españolas en la enseñanza reglada, que las relegaba casi necesariamente a la práctica de géneros considerados menores, como el bodegón o el paisaje, debido a la imposibilidad de las alumnas de matricularse en anatomía artística y dibujo del natural, al menos hasta los últimos años del siglo XIX. Integradas en este marco social se situarían artistas como María Blanchard, premiada con una medalla de tercera clase en la Exposición Nacional de 1908. Alentada por el apoyo familiar, marchó a París a la privada Academia Viti poco antes de adentrarse en el cubismo. Desde unos parámetros estilísticamente algo más conservadores se ha de citar a Antonia de Bañuelos y Elena Brockman, que conocieron de primera mano el ambiente cultural europeo y, además de participar en varias ediciones de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes u otros certámenes de relieve, colgaron sus obras en las grandes exposiciones parisinas. Un caso paradigmático es el representado por María Luisa Puiggener, que lideró en las primeras 2 décadas del siglo XX la presencia de las mujeres en la escena artística sevillana, a pesar de los prejuicios sociales y de los numerosos obstáculos que impedían la normalización de la participación de las creadoras en los acontecimientos culturales. La artista desarrolló una intensa trayectoria exponiendo en algo más de una veintena de exposiciones nacionales e internacionales, obteniendo el beneplácito de la crítica, así como reconocimientos en forma de premios y galardones. La pintora participó de forma continuada en las exposiciones de Bellas Artes de Primavera de Sevilla, organizadas por el Ateneo Hispalense.
Una de las exposiciones en las que se tiene a Puiggener en estos años iniciales del siglo XX con opinión favorable de la crítica fue la denominada Primera Exposición de Pintura Feminista que se celebró en el Salón Amaré de Madrid en junio de 1903 y en la que se mostraron obras de 40 mujeres según la crítica, profesionales y aficionadas. En palabras de Jan y Velasco, la pintora, si bien fue especialmente valorada por la crítica, aunque como era habitual bajo el sesgo machista imperante entre los críticos del momento, advirtiéndose la valoración emitida sobre su figura artística, de la que no se dudaba en expresar que pronto se contaría con un verdadero pintor más. El hecho de que la pintora firmara sus obras con la inicial de su nombre contribuyó a generar polémica sobre su autoría, produciéndose animados debates porque nadie quería convencerse de que la mano experta y segura que había pintado esos cuadros fuera la de una mujer. En un momento en que la sociedad tenía establecidos papeles muy concretos para las mujeres en el ámbito cultural, Puiggener contribuyó a visibilizar a las mujeres creadoras en las exposiciones artísticas y especialmente en el ámbito de los galardones, alcanzando reconocimientos difícilmente accesibles para las artistas. Para comprender cómo los logros de las artistas acabaron fortaleciendo un sistema artístico sexista, resulta necesario recordar que a pesar de salir a la esfera pública, las mujeres eran consideradas repositorios de honor de los hombres o de las instituciones creadas por ellos. Enmarcar los comentarios sobre las mujeres artistas en las genealogías masculinas procuraba en este sentido el antídoto consolador al recelo que suponía ver a una modelo pintando. Las noticias sobre las mujeres artistas eran ubicuas en la prensa decimonónica y se ampliaba al trascender las fronteras nacionales. Aunque ninguna de estas noticias sirvió jamás para hacer a alguna pintora parte del canon artístico, siendo útil la relectura de los informes críticos como ejemplo de las estrategias de inclusión y exclusión al servicio de la organización patriarcal del arte. Era común, por ejemplo, tratar a las artistas como eslabones en la genealogía masculina, insistiendo en su linaje y en su condición de hijas, hermanas, esposas o por lo menos discípulas de pintores u otros hombres de reconocida presencia pública. Las críticas de la prensa distaban mucho de juzgar a las pintoras como representantes legítimas de la profesión artística. Borrando la distinción entre las diletantes y las profesionales, la cobertura paternalista hacía difícil incluso a las artistas que alcanzaban el reconocimiento ser algo más que su linaje. A años de ser elevada al Olimpo masculino, de Marisa Roeset, que ya disfrutaba de una fama considerable y había tenido exposiciones individuales, se hacía especial hincapié de su obra estas significativas palabras. Aquí tienen ustedes otra pintora, que sabe seguir la orientación de su maestro Sotomayor, sin copiarle. Un reportaje revelador en estampa sobre las pintoras participantes en la Exposición Nacional de 1930, por ejemplo, venía acompañado de múltiples retratos. Muchos de ellos presentaban a las mujeres posando de cuerpo entero, al lado de sus cuadros, de los que tan solo se percibían fragmentos insignificantes. Curiosamente, esta táctica, que buscaba neutralizar los esfuerzos de las pintoras por profesionalizarse y recibir reconocimiento a la par que sus colegas hombres, acabó empoderando a las artistas cuando en España se desarrolló un mercado del arte. Tras el lenguaje de la igualdad de oportunidades promulgado por Tomás y Struch en 1888, en palabras de Eugenia Finogenova, se escondían intenciones socialmente conservadoras, puesto que con la educación estética de la mujer se acabaría la degeneración del gusto en la vida cotidiana y también se extinguiría la afeminación del hombre, aunque en realidad sucedió todo lo contrario. Para los años 20 del siglo pasado, el acceso de las mujeres a la preparación profesional no llevó a la generalización de una belleza plácida y manipulable. En cuanto fue reconocido su derecho a dedicarse a las artes no aplicadas y a exhibir y vender los cuadros en las mismas condiciones que los hombres, las mujeres procedieron a desmantelar el concepto de belleza. Los críticos se sorprendían, por ejemplo, del cambio de estilo de Maruja Mayo en 1931, tras haber accedido a la fama con la serie de verbenas expuestas en los salones de la Revista de Occidente. En los años 30 su pintura evolucionó hacia el surrealismo, interesándose por la escenografía, disciplina en la que consiguió una beca de la Junta para la ampliación de estudios en París. Por otra parte, de Ángeles Santos, cuya trayectoria se integró en el llamado realismo mágico bajo la influencia de la pintura coetánea alemana,
aportando una sólida producción ampliamente reconocida que la sitúa al nivel de muchos de sus compañeros, reconocían los críticos, tanto hombres como mujeres, que también pintaba asuntos desoladores. Mientras estas mujeres que cosechaban éxitos en el mercado artístico se apartaban de la belleza, que estaban obligadas a perseguir sus antepasadas, los críticos se quejaban de la ausencia de sentimientos en las creaciones femeninas. Tras este sucinto recorrido a través del arte de un conjunto de creadoras pertenecientes a un periodo concreto historiográfico, se revela la desconfianza hacia el talento y la profesionalidad de las mujeres artistas, la exclusión de las críticas justas, la carencia de espacios expositivos especializados en lo femenino, el veto impuesto para trabajar los grandes géneros o las dificultades para compaginar la vida familiar y profesional. La narración de esa gran historia del arte no puede seguir construyéndose desde aquel discurso androcéntrico que, en torno a incoherentes criterios de calidad basados en la división del mundo artístico entre grandes maestros y quienes no lo son, han mantenido a las artistas visuales del siglo XIX y principios del XX no solo fuera del sistema, sino además absolutamente al margen de libros y museos, resultando necesaria su revisión crítica desde el prisma de los estudios de género.